¿Alguna vez te has preguntado qué papel juegan los profetas en los momentos críticos de nuestras vidas y de la historia? ¿Son simples mensajeros, o tienen un propósito más profundo en el plan divino de Dios? En este vídeo, exploraremos la fascinante historia de los profetas, esos mensajeros de Dios que, a lo largo de la Biblia, nos han guiado, advertido y reafirmado nuestra fe en tiempos de crisis. Acompáñame en este viaje de descubrimiento que iluminará tu entendimiento y fortalecerá tu relación con Dios. Los profetas han sido figuras cruciales en la narración bíblica, desde Moisés hasta el apóstol Pablo. Su relevancia se extiende más allá de historias antiguas, su mensaje sigue resonando en el presente. Al explorar sus vidas y mensajes, no solo entenderemos su contexto, sino también cómo sus palabras pueden aplicarse a nuestros propios momentos de crisis. Desde el inicio, podemos ver que Dios ha usado a los profetas como puentes entre él y su pueblo. En Éxodo 3 y 10, Dios le dice a Moisés: «Ahora, ve, pues, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés, como profeta, fue llamado a una tarea monumental: liberar a Israel de la esclavitud. Este es un excelente ejemplo de cómo Dios puede usar a un solo individuo en un momento crítico para cambiar el destino de una nación. Pero, ¿qué hay de los momentos en que el destino parece sombrío? En la historia de Elías, encontramos una poderosa ilustración de la constancia de Dios en tiempos de tribulación. En 1 Reyes 19, después de haber enfrentado a los profetas de Baal, Elías se siente desolado y sola. «He aquí, estoy solo, y buscan mi vida para quitármela», dice Elías. Sin embargo, Dios no lo abandonó. A través del susurro apacible, le recuerda que aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Aquí, se plantea una fascinante pregunta: ¿confirmaríamos nuestra fe bajo la presión de estar en minoría? Durante tiempos de crisis, también encontramos la voz de Jeremías, conocido como el profeta llorón. Jeremías 29:11 nos ofrece una poderosa perspectiva: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Aunque Jeremías enfrentó rechazo y sufrimiento, su mensaje de esperanza resuena fuertemente en nuestra comprensión de que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene un plan para nosotros. Mientras exploramos más historias, otra figura sobresaliente es Isaías. Su ministerio profético tuvo lugar en tiempos de angustia nacional, donde profetizó acerca de la llegada del Mesías. ¿Sabías que Isaías 53 describe a Jesús de una manera tan vívida que muchos teólogos creen que es uno de los pasajes más potentes sobre la redención? Este capítulo, a menudo citado en el Nuevo Testamento, muestra cómo los profetas no solo hablaron a su tiempo, sino que también anticiparon la redención a través de Cristo. Imagínate, esos mensajes resuenan hoy porque nos muestran la fidelidad de Dios. Por supuesto, no podemos hablar de los profetas sin mencionar a Ezequiel, un hombre que enfrentó un tiempo de devastación y exilio. En Ezequiel 37, Dios le muestra el valle de huesos secos, simbolizando la pérdida de esperanza entre su pueblo. La visión de la restauración de esos huesos y el levantamiento de un ejército vivo es un recordatorio poderoso de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene el poder de revitalizar y restaurar lo que parece perdido. «Vivirán, y sabrán que yo soy Jehová», dice él en este poderoso pasaje. La capacidad de Dios de traer vida donde hay muerte es una espera que nos debe inspirar. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños están tan secos como esos huesos? La historia de Ezequiel sugiere que incluso cuando pensamos que no hay esperanza, Dios puede traer revitalización a nuestras vidas. En los tiempos críticos, no nos debe sorprender que cada mensaje profético venga con la fragancia de esperanza y restauración. Esto plantea otra curiosidad: ¿cómo podemos identificar la voz de Dios en medio de tantas distracciones y desánimos? Los profetas también tuvieron que enfrentar críticas y oposición. Jeremías fue encarcelado, y Ezequiel tuvo que soportar a un pueblo que ignoró su advertencia. Esto nos lleva a reflexionar: ¿estamos abiertos a escuchar las advertencias de Dios a través de sus mensajeros? A menudo, la resistencia al mensaje divino puede ser más fuerte en tiempos de crisis, pero es precisamente en esos momentos que necesitamos aferrarnos más a su palabra. Un ejemplo poderoso de la resistencia a la palabra de Dios lo encontramos en Jonás, quien, a pesar de su llamado a predicar a Nínive, intentó huir. Sin embargo,
su encuentro con una gran tormenta y luego con un pez gigante lo llevó a escuchar a Dios. La historia de Jonás no solo es una historia de desobediencia, sino también de arrepentimiento y reconciliación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo respondemos a las llamadas que Dios hace en nuestras vidas, especialmente cuando son incómodas? Cuando observamos el resultado de la predicación de Jonás en Nínive, vemos la inmensa gracia de Dios. Esa ciudad mostró un arrepentimiento sincero, lo que resulta en un cambio de dirección divino, y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y tuvo Dios compasión de lo que había de hacerles, y no lo hizo. Jonás 3:10. Este relato nos enseña que no importa cuán lejos nos haya llevado desobediencia, la respuesta a un llamado genuino puede traer transformación. Hacia el Nuevo Testamento, encontramos la voz de Juan el Bautista, quien fue el último profeta antes de la llegada de Cristo. Su llamado al arrepentimiento resuena en momentos críticos de nuestra vida. La urgencia de su mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conversión y qué significa vivir en anticipación de la llegada del Salvador. A medida que avanzamos en la historia bíblica, el enfoque se traslada a los apóstoles, quienes también fueron guiados por el Espíritu Santo a llevar el mensaje del Evangelio en un tiempo de gran oposición. En Hechos 2, vemos el derramamiento del Espíritu Santo, donde Pedro se levanta y predica con valentía a una multitud que lo había rechazado poco antes. Este momento recuerda la transformación que puede ocurrir en la vida de aquellos que son guiados por la sabiduría divina. ¿Y si te dijera que todos nosotros, de alguna manera, somos llamados a ser profetas en nuestro entorno? ¿No somos todos llamados a compartir la verdad de Cristo y la esperanza del Evangelio? La Gran Comisión en Mateo 28, 19-20 nos instruye a ir y hacer discípulos de todas las naciones. Este llamado está impregnado de la urgencia que caracterizaba a los profetas de antaño. En tiempos críticos, cada uno de nosotros puede tener una voz profética que desafíe a otros a volver a Dios. En este viaje, hemos explorado cómo los profetas sirven como mensajeros de Dios en momentos críticos, desde Moisés, quien dio la ley, hasta Cristo, cuya llegada fue anticipada por muchos. Cada profeta ofrece un vistazo a la interacción entre el cielo y la tierra, una revelación de cómo Dios se preocupa profundamente por su pueblo y ora para que regresen a Él. Pero aún hay más que explorar sobre cómo estos mensajes de esperanza y advertencia generan un impacto en nuestra vida diaria y cómo pueden guiarnos en nuestros momentos de necesidad. Ahora que hemos comenzado a profundizar en los mensajes y la vida de los profetas, ¿te estás preguntando cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tiempos de crisis personal? ¿Te gustaría saber más sobre las implicaciones prácticas del mensaje de los profetas? En la segunda parte, continuaremos nuestro viaje, explorando la resonancia actual de estos profetas en nuestras vidas, y cómo podemos ser receptores y portadores del mensaje de Dios en nuestro contexto contemporáneo. Hablaremos sobre cómo discernir la voz de Dios hoy, la importancia de la comunidad en la fe, y cómo, al igual que los profetas, podemos contribuir en traer luz en medio de la oscuridad. No te pierdas la continuación de esta exploración transformadora que promete enriquecer tu experiencia espiritual y acercarte más a la palabra de Dios. Para comprender cómo podemos aplicar las enseñanzas de los profetas a nuestras vidas hoy, es esencial reconocer primero el contexto contemporáneo en el que vivimos. Nuestro mundo enfrenta desafíos constantes y crisis personales que pueden ser abrumadoras. Desde conflictos personales hasta cuestiones sociales y globales, la necesidad de una guía divina y de mensajes de esperanza nunca ha sido más fuerte. Aquí es donde la historia de los profetas y su mensaje cobra aún más relevancia. Almohadilla, 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 discerniendo la voz de Dios. Una de las preguntas más comunes que muchas personas se hacen en esos momentos críticos es, ¿cómo puedo discernir la voz de Dios en medio de tanto ruido? Al igual que los profetas, todos enfrentamos distracciones y presiones que buscan desviar nuestra atención de Dios. La clave radica en desarrollar una práctica de reverberación espiritual que pueda ayudarnos a sintonizarnos con su voz. La oración y la meditación son prácticas fundamentales. Salmos 46, 10 nos exhorta, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Este acto de quietud frente a la presencia de Dios puede prepararnos para escuchar. Al igual que Elías, que escuchó a Dios en un susurro suave y apacible, también podemos aprender a escuchar en los momentos de silencio.
Al permitir que el ruido del mundo se calme, nuestras mentes y corazones pueden estar abiertos a recibir la dirección divina. Además, la lectura de la Escritura es primordial. Reflexionar sobre los mensajes de los profetas en la Biblia no solo nos aproxima a su contexto, sino que también nos alinea con el corazón de Dios. Pasajes como Hebreos 4 y 12 dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que su palabra puede penetrar en nuestras vidas y guiarnos en nuestras decisiones cotidianas. También es crucial rodearnos de una comunidad de fe. Los profetas a menudo profetizaban en un contexto comunitario, donde el pueblo de Dios podía escuchar, evaluar y responder juntos. En la actualidad, ser parte de un grupo de estudio bíblico o de una iglesia puede brindar apoyo y claridad. Al compartir nuestras luchas y escuchar testimonios de otros, a menudo podemos encontrar perspectiva y ánimo en momentos de desánimo. Almohadilla, 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 la importancia de la comunidad en la fe. Los propósitos comunitarios de Dios para su pueblo se reflejan en muchas de las historias de los profetas. Por ejemplo, cuando Nehemías se enfrenta a la tarea monumental de reconstruir los muros de Jerusalén, no lo hace solo. Se une a un equipo y tiene un propósito compartido. La comunidad de creyentes se convierte en un faro de esperanza y fuerte apoyo. Del mismo modo, hoy en día, podemos encontrar común unión en nuestras luchas y en nuestros sueños colectivos. En Gálatas 6, 2, se nos instruye, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que en los momentos más difíciles, la comunidad no solo está para apoyarnos, sino que también puede ser el vehículo a través del cual Dios trabaja para manifestar su amor y su gracia. Piense en momentos en los que la lucha personal puede haber parecido insuperable. A veces, una simple llamada de un amigo o un mensaje de aliento puede ser exactamente lo que necesitamos para seguir adelante. Al compartir nuestras cargas, también permitimos que otros actúen como profetas en nuestras vidas, ofreciendo palabras de sabiduría que provienen de su experiencia con Dios. Almohadilla, 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 ser mensajeros en tiempos críticos. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un mensajero de esperanza en épocas de desesperación, así como los profetas de la Biblia. La Gran Comisión no solo es un llamado a ir y hacer discípulos, sino también una invitación activa a ser portadores de la luz de Cristo. En tiempos de crisis, la gente busca esperanza y dirección, y nosotros podemos ser canales de esa esperanza. Además, el acto de compartir nuestras historias de fe puede servir como un poderoso testimonio para aquellos que están en crisis. Los relatos de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas pueden inspirar a otros a buscarle en sus momentos de necesidad. Al igual que Juan el Bautista, podemos llamar a la gente a un arrepentimiento transformador, recordándoles que hay gracia y redención en Cristo. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos abordar los momentos difíciles con el mensaje de los profetas como guía? Aquí hay algunos enfoques prácticos. 1. Escucha activa a medida que otros comparten sus luchas, escuche con empatía y sin juicio. A veces, lo que más necesita una persona en crisis es saber que hay alguien que se preocupa y está dispuesto a estar presente. 2. Ofrecer oración no subestime el poder de la oración. Al ofrecer orar por alguien, estamos sintonizándonos con el corazón de Dios en su nombre. Hacer esto no solo brinda consuelo, sino que también es un acto de fe. 3. Palabras de ánimo Compartir versículos bíblicos o citas que han resonado con usted en tiempos difíciles puede ofrecer esperanza. Las palabras tienen poder y, cuando se enlazan con la verdad de la Escritura, pueden traer vida. 4. Actos de servicio Muchas veces, los gestos simples de amabilidad pueden ser más poderosos que 1000 palabras. Ya sea ayudar con una necesidad práctica o simplemente estar ahí para escuchar, los actos de servicio son una manifestación tangible del amor de Dios. Almohadilla, la resiliencia en la crisis. Mientras exploramos cómo podemos ser portadores de mensajes de esperanza, también es importante recordar que los profetas enfrentaron su propia serie de crisis y desafíos. Ni Moisés ni Jeremías tuvieron un camino fácil, ambos enfrentaron oposición y soledad. Sin embargo, sus luchas no les impidieron llevar a cabo la misión que Dios les había encomendado. La resiliencia se convierte en un tema clave aquí.
En medio del sufrimiento, ambos profetas continuaron hablando la verdad, y esa verdad finalmente condujo a la redención y la restauración del pueblo de Dios. Si bien la perseverancia puede ser difícil, también es importante reconocer que nuestras pruebas pueden ser instrumentales en la formación de nuestro carácter y en el fortalecimiento de nuestra fe. Romanos 5, 3-4 nos recuerda que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. En nuestros momentos de crisis personal, recordemos que Dios está moldeándonos y preparándonos, así como lo hizo con los profetas, para ser testigos valientes de su verdad. Almohadilla, 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 conclusión. Al concluir este viaje de exploración sobre el papel de los profetas, queda claro que su mensaje y propósito en la narrativa bíblica trascienden el tiempo. Nos enseñan a escuchar, a esperar y a ser mensajeros de esperanza en momentos críticos. En tiempos de desánimo y caos, sus historias nos recuerdan que Dios sigue hablando y que su plan para nosotros es de restauración y redención. Te animo a que busques esas verdades tanto en tu vida como en la vida de aquellos que te rodean. Que cada historia de fe, cada acto de servicio y cada palabra de aliento sea una chispa de luz en medio de la oscuridad. Tal vez tú seas el profeta que alguien necesita escuchar en su momento de crisis. Así que, cuando te sientas perdido o desorientado, recuerda que tienes el mismos mensajes de los profetas a tu disposición. Tienes acceso a la sabiduría, la compasión y la esperanza transmitidas a lo largo de los siglos por estos mensajeros de Dios. Y, al igual que ellos, podemos ser instrumentos de su paz, amor y verdad en este mundo agitado. Juntos, somos llamados a compartir esta verdad, a ser la luz y a llevar esperanza a un mundo que desesperadamente la necesita.